Una dosis de energía y economía sin política. La jugada magistral de Washington contra México en el TEMEC. ¿Qué implica para Capital la no renovación del acuerdo y su paso a revisión anual? Un mayor prima de riesgo regulatorio, exposición energética directa y menor certidumbre para la inversión. Es un análisis realizado por su servidor, viendo todas las aristas y explicando la jugada magistral que Washington nos acaba de realizar. Esto con información y punto de inflexión del 1 de julio del 2026. Primero, después de noviembre, la jugada se bifurcará en dos escenarios. ¿Y cuál es la jugada maestra que nos ha dado? Que es a partir del 1 de julio. Es que a partir del 20 de julio, que empieza la ronda bilateral entre México y Estados Unidos, será un trato directo con México. Esto dará de julio a noviembre del 2026 una administrar la incertidumbre bajo la velocidad en campaña. Esto significa que el presidente Trump ha hecho una jugada estratégica bastante buena, en donde no va a poner en riesgo las votaciones en el mes de noviembre, dejando el TEMEC en un momento de pausa y dándole la continuidad para su revisión en el 2027 y en posibles escenarios que pudieran haber. El punto de decisión va a ser en noviembre de 2026 en las elecciones al Congreso. Si el presidente Trump no tiene control de las cámaras, el gatillo, el gobierno dividido, Estados Unidos no controla ambas cámaras. Se endurece y se regocija, gana la legitimidad limitada para exigir cambios regulatorios, usa la energía como palanca y condiciona la renovación a concesiones y la renegociación profunda del TEMEC con revisión anual con presión. Esto si no hay control de las cámaras y dependerá en un momento dado que se pudiera ganar y tener más votos para poder cancelar el contrato, de acuerdo a los artículos que se tienen dentro del TEMEC. Entonces, si el presidente Trump no tiene el control, eso es el escenario. Pero en el dado caso que pudiera tener el control de las cámaras, el gatillo de Estados Unidos gana y controla en ambas cámaras del Congreso. Las acciones para cancelar el acuerdo. Notifica la terminación del TEMEC con 6 meses de aviso. Invoca el incumplimiento regulatorio de México como causa. Activa paneles y controversias comerciales para forzar cambios. Impone aranceles a presión fuerza de marco del acuerdo y fuerza el trato bilateral directo marginado en el formato trilateral. Entonces, estos dos escenarios en donde el presidente Trump no tiene el control y en donde sí lo tiene, dependerá de la estrategia que vaya a tener, pero esta es una jugada magistral en donde deja la incertidumbre de julio a noviembre y administra esta incertidumbre para poder tener una mejor presión en 2027 a sabiendas cómo estaría los últimos 2 años del mandato del presidente Trump. Esta es una jugada muy buena que creo que muchos no la vimos venir. Segundo, he escuchado mucho que dicen que México podría diversificarse a otros mercados. Y hay que dejarlo en claro, ¿qué exporta México a Estados Unidos y a dónde más podría enviarlo? De los 664.000 millones exportados en 2025, el 83% fue a Estados Unidos, sector mercados alternativos, el tiempo estimado para llegar y lo que se necesitaría. Eso es lo que vamos a ver en la tabla a continuación. Vehículos de marca, autos terminados de armadores extranjeros. Entonces, lo que tenemos que entender en este caso es que el peso es el 12%. Si no va a Estados Unidos, ¿a dónde podría ir? Y dependería de la marca: Brasil, Alemania, Reino Unido y Japón. El tiempo que se necesitaría para hacer esto sería de 2 a 3 años y que la casa matriz reasigne producción y homologar modelos. Las autopartes es el peso aproximado sobre las exportaciones totales sectores principales. Del 83% corresponde el 18% de las autopartes y la producción americana manda más de 120.000 millones de dólares exportados, más o menos en el 2024, y esto se incrementó en el 2025. Estados Unidos se puede tener, si no va a Estados Unidos, tendría que ir, de todos modos, tiene que ir a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Brasil y China. Y esto sería entre 1 a 2 años. Certificar con otras armadoras, margen de decisiones propios. La parte eléctrico y el electrónico, equipos y componentes, representa el 16%. Pudiera ir la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, o el tratado que se tiene, el CPTPP. Y esto tardaría entre 1 a 2 años. El cómputo y maquinaria podría ir a Europa, Asia y demanda de la inteligencia artificial de 1 a 2 años. Los apartes de agroalimentos, la Unión Europea, Japón y Medio Oriente de 1 a 3 años. Petróleo crudo podría ir a India, China, Corea del Sur, España de 6 a 12 meses, y estos serían buques y seguros contratos de largo plazo.
dispositivos médicos, Unión Europea, Japón, América Latina, de 2 a 3 años, y registro sanitario y mercado lo que se puede ver. Entonces, como ustedes pueden ver, gran parte dependería mucho de Japón, Corea del Sur y de la parte de Asia-Pacífico, y en donde podríamos ver no hay un envío solo en la parte de autopartes en lo que es China. Esto es en el mundo ideal que pudiera suceder, pero en cualquier momento que nosotros nos salgamos de la relación comercial y no hagamos algo bilateral, será muy complicado colocar en estos contextos en forma rápida lo que quisiéramos dejar de exportar a los Estados Unidos. Entonces, dejar de exportar a Estados Unidos lo veo complicado, y la única solución que se tendría, en el dado caso que el presidente Trump ganara y controlara las cámaras, es que se haría un acuerdo bilateral, y es ahí donde estaría el mayor inconveniente. Recordemos que una de las principales causas de no ampliar hasta los 16 años fue el déficit que se tiene entre México y Estados Unidos, y en segundo plano, en el entendimiento del control que se puede tener sobre parte de los energéticos que hoy Estados Unidos está haciendo con la dominación de la energía. La lectura para el inversionista: no renovar, no es romper, una espera calculada. La no renovación del TEMEC es una forma actual de no romper flujos comerciales, pero hay una jugada política que mantiene la incertidumbre y obliga a moderar riesgo país cada año. No es una ruptura. Sin ruptura inmediata, los flujos le siguen, pero desaparece el ancla de estabilidad de 16 años que respalda las decisiones de inversión. Número dos, es una espera deliberada. La incertidumbre es la herramienta a mantener abierta la negociación, prolonga la baja visibilidad para asignar capital. Y número tres, la anulación estratégica, riesgo recurrente, no puntual. La revisión anual vuelve el riesgo regulatorio una variable permanente a reevaluar cada ejercicio. Y esto, recordemos que en México somos un país ensamblador, no creamos tecnología, y por lo tanto dependemos de que empresas se instalen en nuestro país con su marca, tecnología y con sus procesos en un momento dado. El comunicado, el embajador Greg, de una vigencia condicionada, y esto hay que leer los mensajes, que fue un párrafo muy corto, pero hay varios mensajes que hay que entender. Estados Unidos no acordó renovar el TEMEC en su forma actual. La renovación automática no ocurrió. Desaparece la extensión de 16 años que anclaba la estabilidad de las cadenas de suministro y el horizonte de inversión. Y esto lo corta a partir de este momento y crea una mayor incertidumbre y sobre todo una estabilidad para las inversiones que se esperaban en el largo plazo. Es decir, una reducción de inversión extranjera directa nueva, y por lo tanto seguiremos viendo la reinversión de utilidades por parte de las empresas para mantener parte de la cuota del mercado. El acuerdo permanece, pero condiciona. Bajo revisión continua, cada año Estados Unidos evalúa si le conviene, lo ajusta o lo termina. Sube la prima de riesgo. Del formato trilateral al bilateral. El proceso para un tratado bilateral directo con México en los temas más sensibles para el capital. Tercero, ronda con México 20 de julio. La energía, reglas de origen automotriz, agricultura y cumplimiento regulatorio sobre la mesa. La narrativa del déficit comercial. El déficit comercial es el argumento que justifica más presión y añade volatilidad al escenario de inversión. Recordemos que Estados Unidos es uno de los principales formas que ha luchado por eso el incremento de los aranceles, para poder reducir el déficit que tiene con muchos países en donde le exportan demasiado, y ellos con tal motivo tienen una mayor pérdida en cuanto a la balanza comercial que se tiene entre los países. Y además que Estados Unidos no le ha convenido y no le conviene cuando existen disputas donde México y Estados Unidos se han puesto de acuerdo, y con esto lo deja en desventaja, y por eso quiere hacer un acuerdo bilateral para ser más directo en las disputas comerciales que se tengan en un momento dado. Calendario de riesgo. Existen tres ventanas que definen el riesgo para la inversión. La anualización convierte la incertidumbre en herramienta de negociación para el inversionista. Define tres ventanas con distinto perfil de riesgo. De julio a noviembre de 2026, la primera fase administra la incertidumbre, como vimos al inicio. Baja la visibilidad de Estados Unidos, evita compromisos usuables en campaña, y el acuerdo sigue vivo pero sin renovar. Después de noviembre de 2026, endurece la postura. Riesgo al alza, con el control político de Washington, gana legitimidad para exigir cambios más profundos en dado caso que este escenario se diera. Y en el que no se diera, tendremos una mayor presión, una cuestión política, y sobre todo visualizar cómo quedaron las cámaras y ver quién está a favor o de favor del Tratado de Libre Comercio para que en un momento dado se pueda cancelar. Esto es estratégica, que debemos entenderla, que fue dar tiempo
bajar la incertidumbre y tener el control de la presión para el año 2027. De diciembre de 2026 a junio de 2027, la ventana de terminación. Riesgo de cola, se abre la ventana para notificar la terminación con 6 meses de aviso sin costos electorales. Es decir, cuando pasen las elecciones del noviembre, ya veremos qué es lo que pudiera suceder. El punto más vulnerable, el sector energético mexicano, en la línea de fuego. El 70% de dependencia del gas natural estadounidense, la mayor fuente de exposición del capital energético. Aunque México ha dicho que va a disminuir la utilización del gas natural, todavía dista mucho, sobre todo por las inversiones de infraestructura, el capital y el dinero que se le tiene que dar a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y muchos de los contratos mixtos que hoy estamos observando es sobre la generación de la electricidad y solo hemos visto ciertas inversiones por parte del Senagas de aquí al 2030, de los cuales no están alineados con la reducción que se espera de la utilización del gas natural. 6 meses de aviso bastan para que Estados Unidos active la cláusula de terminación. En un año, la revisión anual que convierte cada disputa regulatoria en un factor de evaluación de riesgo. Actos expuestos bajo revisión anual. Cada carta sobre permisos de combustible, cada panel sobre electricidad y cada comunicado sobre Comisión Federal de Electricidad o Pemex puede citarse como una evidencia de incumplimiento sistemático. Esto es lo que hay que tener cuidado. Tratos de suministros, ductos, terminales de almacenamiento y proyectos eléctricos privados quedan en riesgo estructural. La inversión de largo plazo pierde previsibilidad. Y esto reduce la inversión extranjera directa nueva y solo se mantendrán las empresas que en un momento dado están. Hay que recordar que Colombia y Venezuela, en un momento dado, los inversionistas de Estados Unidos se pudieran ir y no cabe duda que pudiera haber un tratado bilateral entre Venezuela y Colombia en un momento dado. La palanca, la energía como moneda de negociación. La estabilidad energética y el valor de los activos dependerá no solo de las elecciones internas, sino de la evaluación anual que haga Washington sobre el comportamiento regulatorio de México. Factores que elevan la prima de riesgo. Cartas de Estados Unidos y Canadá contra la preferencia regulatoria de Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Restricciones a los participantes privados en el mercado eléctrico. Cambios en los certificados de energías limpias y en las reglas de interconexión. Prioridad despacho Comisión Federal de Electricidad, demoras en permisos y decisiones sobre almacenamiento. Implicaciones para el capital. Cada acción regulatoria mexicana puede golpear directamente el retorno esperado del capital. Estados Unidos podría exigir cambios regulatorios como condición para renovar el TEMEC o usar la energía para obtener concesiones en la automotriz o la agrícola. Las disputas técnicas se vuelven fichas de una negociación anual y riesgos recurrentes para el portafolio. Todo esto que estoy platicando se tiene que considerar a partir del día de hoy. Sector energético, senda de negociación. Las mesas del sector energético vigentes y posibles en el 2027, de acuerdo a lo que hemos visto, frentes de negociaciones energéticas abiertos hoy y los que podrían activarse en la revisión anual del 2027. Las mesas vigentes en el 2026 está la electricidad y el despacho, prioridad de despacho CFE y reglas de interconexión, participación privada, restricciones a generadores privados en el mercado eléctrico y no tener un piso parejo también en el sector de hidrocarburos, sobre todo en la venta de combustibles y la falta de permisos de importación. Certificado de energías limpias, cambios en los CEL y en los estándares aplicables, permisos de hidrocarburos, diésel neutro bajo azufre, permisos de combustibles y controversias sobre CFE y Pemex, gas natural y suministro, dependencia superior al 70% y seguridad de abasto. Posibles mesas en el 2027 bajo este escenario actual que se está teniendo de revisión de un año, es el amaneceramiento estratégico, reglas para terminales y reservas de combustible, ductos y transporte, capacidad de infraestructura transfronteriza de importación, reglas de origen energético, contenido regional y trazabilidad de los insumos. Recordemos que hoy Estados Unidos está tratando de hacer una regionalización, alineando Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, ya sea del sector de hidrocarburos o las tierras raras o los minerales críticos. Certidumbre y arbitraje, protección a las inversiones y soluciones de controversias y estándares ambientales, metano, transición energética, cumplimiento climático y sobre todo el cumplimiento de la utilización de combustibles como el diésel de bajo azufre. ¿Cómo funciona la cancelación con 6 meses de aviso? Bueno, el aviso se da por escrito. Un país notifica por escrito su retiro a los otros dos socios. El retiro, cuando cuenta 6 meses, el retiro surge efecto 6 meses después de recibido el aviso y después, como tercer paso, sigue vigente para los demás y el acuerdo permanece en vigor para las partes restantes. El retiro es un acto unilateral del gobierno, no lo aprueban las cámaras de los otros países, pero de hacer sus efectivos internos sí dependen de cada legislatura.
la aprueban las cámaras. Internacional no lo votan. El retiro es unilateral y lo ejecuta el gobierno. En los demás solo reciben el aviso. Interno, y sí depende, deshacer aranceles si realmente existe tocar la ley que implementó el TEMEC. Por eso pesan las cámaras, el control de progreso define hasta dónde llega la terminación en la práctica. Entonces, esto es importante, el retiro bajo el artículo 34.6, donde surge efecto por 6 meses después del aviso distinto de la revisión, y la revisión del artículo 34.7, 1 de julio de 2027, sin acuerdo, revisiones anuales y expiración en el año 2036, que fue la revisión que se acaba de hacer. Entonces, en base a toda esta información que estamos viendo, hicimos un FODA México ante la revisión anual del TEMEC. La posición del país frente a la presión de Estados Unidos, fortalezas, oportunidades internas contra las debilidades y amenazas que fija la anualización del acuerdo. Fortalezas, integración y vecindad, cadenas de suministro ligado al mercado más grande del mundo, plataforma de nearshoring, costos competitivos y relocalización de manufactura hacia México, red de tratados, acceso preferencial vía TEMEC, CCTP y el acuerdo de modernización con la Unión Europea. ¿Cuáles son las oportunidades? Diversificar mercados, que ya vimos cuánto tiempo tardaría en un promedio entre 2 a 4 años. Con la Unión Europea y el Asia-Pacífico amplían destinos. Atraer inversión, el nearshoring capta capital, se mejora la certeza regulatoria y sobre todo la parte de seguridad física en el transporte por los robos que hemos observado en los últimos meses. Baja la dependencia, más gas propio y renovables reducen la exposición a Estados Unidos, siempre y cuando Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tengan el dinero suficiente o sean atractivos los modelos de contrato para poder hacer la parte mixta que hoy se permite hacer en un momento dado. ¿Cuáles son las debilidades que hemos observado? La concentración en Estados Unidos, cerca del 82% de las exportaciones van a un solo mercado. Dependencias de gas, más del 70% del gas natural proviene de Estados Unidos. La incertidumbre regulatoria, las señales sobre CFE y Pemex elevan la prima de riesgo. Las amenazas, revisión anual, cada disputa se vuelve ficha de negociación y factor de evaluación. Cláusula de terminación, 6 meses de aviso bastan para activar la salida. Aranceles de presión, medidas de fuerza de acuerdo golpean a sectores clave. ¿Cuáles son las acciones prioritarias? Y enlazan con las señales a vigilar del cierre. Certeza regulatoria, eso es lo que se tiene que revisar hoy en día y urge. Reglas claras a socios e inversionistas. Infraestructura energética, reforzar el sistema de gas y electricidad, menos fricción comercial, reducir disputas con los socios del TEMEC. Entonces, con todo esto que estamos observando y con toda esta información, eleccionó por y advertencias, una renovación profunda o terminación, la presión sin ruptura. Estados Unidos prepara el terreno para una renovación profunda, pues así lo decide tras noviembre, dependiendo de lo que pasen en las votaciones intermedias para activar la terminación, ya sea por el control de la Cámara, parte del presidente Trump, o buscar la renegociación, una alineación de los ambos partidos y hacer un acuerdo unilateral para hacer contrato bilateral, que cualquiera de los dos escenarios pudiera ser el momento dado. Hoy en día Estados Unidos no quiere problemas políticos, no quiere disputas, se la van a llevar tranquilo hasta que pasen las votaciones de noviembre. La anualización mantiene la presión sin romper el acuerdo y el escenario abierto para los inversionistas. Señales a vigilar, ofrecer certeza regulatoria a socios inversionistas, fortalecer la infraestructura energética nacional y reducir las fricciones con sus socios comerciales. En términos prácticos, sin certeza regulatoria, sin certeza regulatoria, infraestructura y menor fricción, la revisión anual de TEMEC puede volverse una prima de riesgo persistente sobre la inversión y la competitividad del país. Entonces, con todo esto que acabamos de comentar, debemos de entender que la jugada estratégica que hizo Washington es mantener y administrar la incertidumbre por parte de ellos y nosotros que darle la inversión. Las proyecciones que se tenían de las empresas que han invertido en nuestro país, de tener la certeza de cuando menos 16 años, se ha reducido, sí, a 10 años, pero los planes se tendrán que estar evaluando año tras año en función de la variabilidad, los cambios políticos, financieros, la parte social y sobre todo la certeza jurídica que puede tener una empresa y sobre todo las normatividades y regulaciones para poder hacer las inversiones y su operación de las mismas. Gracias, espero que sirva la información